El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Bueno, queridos, déjenme decirle algo. ¿Saben que hay dos caminos de vida? Vamos a sacar esto. Hay dos caminos, hay dos destinos eternos. Hay dos destinos eternos, queridos, a los que todo ser humano se dirigen. ¿Ah? Si tú eres, ¿cuántos seres humanos hay acá? Bueno, si tú eres seres humanos, deberías estar teniendo muy presente estas verdades claras en tu vida, ya que tu decisión de dónde vas a ir a pasar la eternidad, la tomas tú. Tú decides dónde vas a pasar la eternidad. Hay dos caminos que te llevan a las puertas de entrada a tu eternidad. El espacioso te conduce a la puerta ancha de la perdición. Digan conmigo, perdición. Y el angosto te conduce a la puerta estrecha de la salvación. Digan, salvación. La Escritura dice en Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Wow. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Queridos, la clase de camino que elijas va a determinar la clase de vida que tendrás aquí y allá. Porque el Señor no solamente te vino para salvar por la eternidad, Él vino para salvarte aquí en esta vida también. Por eso que coincido con la palabra del pastor Emanuel cuando dice que personas piensan, esta es mi vida y hago lo que quiero. No, no es tu vida. Pero lo que tú hagas con tu vida, acuérdense que tu vida, yo te voy a decir así, tu vida es un regalo de Dios para ti, pero lo que tú hagas con tu vida es tu regalo para Él. Así que tenemos que tener bien en claro que mis decisiones en esta tierra tienen implicancias eternas. El camino angosto, querido, tiene un nombre. El camino ancho también tiene otro nombre. Y la puerta también. Entonces, pregúntale a tu compañero, ¿en qué camino estás? ¿En qué camino andás? Pero están medio lento, ¿no? Preguntale fuerte, decir, ¿en qué camino andás? Ahora me gustó más. Ahora, ¿cuál es el camino? Mira, esto es una introducción porque vamos a ver cómo viene la mano. Porque el camino ancho es hacer lo que te place, lo que quieras, sin Dios, sin responsabilidades, sin compromisos. Es un camino fácil, cualquiera puede andar con él. Y el nombre de la puerta de este camino es yo, mi orgullo, mi vida. Pero el camino angosto no es fácil, queridos. No es fácil, implica compromiso, implica responsabilidades, implica entrega, implica cambios. El nombre de su puerta se llama Jesús. Digan Jesús. Lamentablemente no todos lo eligen. Pero el camino fácil te hace la vida difícil, mientras que el camino difícil te hace la vida fácil. ¿Me estás entendiendo? Muchas personas quieren tener una vida fácil para hacer lo que se le cante, pero se le vuelve difícil, se le complica, porque realmente no conocemos el verdadero camino cuando estamos sin Dios. El pueblo de Israel, queridos, la historia nos cuenta que cuando salieron de Egipto, y ahí es donde entramos en el tema, pensaban que el camino les iba a ser fácil, amplio, y claro, hacemos lo que queremos, ahora sí, vamos a adorar a Dios, sí, macanudo, pero en el desierto no tenemos esclavitud, y se llenaron de gozo, pero se les volvió difícil. Aquello angosto, aquello ancho que pensaban que le iba a resultar, se le estrechó, y ahora esa parte fue permitida por el Señor. ¿Por qué? Quiero decirte, porque Él se iba a glorificar. Pablo, querido, nos cuenta ahí en el capítulo 10 de Primera de Corintios, lo que sucedió con nuestros padres. Decimos nuestros padres porque dice que todo fue escrito para nosotros. Dice que estuvieron bajo la nube, y dice Pablo que todos, digan conmigo, todos pasaron el mar. Entonces, en un momento Dios los puso al pueblo de Israel, cuando fueron a pasar el mar, ¿se acuerdan? El mar rojo, los puso ahí entre San Juan y Mendoza, entre la espada y la pared, entre el enemigo y el mar. Entonces no tenían muchas opciones, pero dice la Escritura que Dios los libró a todos. Dios los bendijo a todos, los alimentó a todos, los vistió a todos, les dio de beber a todos, pero no todos entendieron. Por eso el Señor vino a morir por todos, pero no todos lo entienden. ¿Cómo le agradeció el pueblo? ¿Cómo le agradecieron? Pablo cuenta que empezaron a codiciar, dice ahí, malas cosas. Comenzaron a idolatrar como todo el mundo lo hacía.
Su vida era un desastre, se encegaron a borracheras, se entregaron a glotonería, se quejaban, nada les servía. Empezaron a tener desenfreno sexual, tentaron a Dios con su incredulidad. Eso está del versículo 1 al 10. Pero en el versículo 11 dice lo siguiente, lean conmigo. Capítulo 10 de 1 Corintios, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nadie dijo amén ahí. Digan conmigo, todo lo que pasó fue escrito para enseñarme. Otra vez, decirle a tu compañero, todo lo que pasó fue escrito para enseñarte. El Señor no va a hacer nada sin antes avisarle a sus siervos los profetas, dice Amós capítulo 3 verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ahora quiero leer algo bastante largo, pero le voy a dar énfasis para que vos entiendas qué fue lo que pasó impresionante en Éxodo 14, donde Dios le habla a Moisés y le da instrucciones específicas, es decir, le revela su secreto. Mirá lo que dice desde el verso 1 de Éxodo 14, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios le está mandando a meterse ahí. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel. Mirá, Dios ya sabía lo que iba a decir Faraón. Y dice, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Y el Señor dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré, todo esto le está diciendo a Moisés, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, justo donde Dios le había dicho. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos y vieron. A ver dónde voy, porque acá medio se puso oscuro. A ver, alzaron los ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron, a ver cómo clamaron. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos allá en Egipto diciéndote, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ah, mira cómo clamaron, ¿no? Qué bien, clamaron a Dios. Y Moisés, ¿qué dijo a su pueblo? No temáis. Claro, él sabía cómo venía la mano. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo, dijo Dios, endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, mira bien, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, se puso detrás de, y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, en el medio. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos
a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda, y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Pero mira lo que pasó. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y lo trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió la mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Digan conmigo: no quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro derecha e izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel en manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a las orillas del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Dios, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Qué tremenda historia. Qué tremenda historia, querido. Tremenda historia. Dios tenía algo en mente, había planeado algo, dirigió a propósito a su pueblo a un lugar con una finalidad: glorificarse en el enemigo y en todo su ejército. Le explica detalladamente su plan a su siervo. Le habla directamente a Moisés. La idea que tenía era acampar frente al Mar Rojo y esperar el resultado de la maquinación diabólica, porque va a pasar esto. Le dijo todo a Moisés, y Moisés hizo todo lo que Dios le dijo. Fue obediente. Digan: fue obediente. Sabía lo que se le venía, pero él dependía del Señor. Sabía que las cosas iban a suceder de aquí y se le iba a poner brava la cosa, pero él paso a paso confió en el Señor. Digan conmigo: tengo que depender del Señor paso a paso. Porque el Señor dice que Él revela a sus siervos los profetas lo que va a hacer. Entonces comienza la maquinación allá en Egipto. Se junta Satanás y todos sus demonios. Le cae la ficha que el pueblo andaba libre de sus poderes de esclavitud. Dice que se le fue dado aviso que el pueblo huía en el versículo 5. Y se embronca y que dice: ¿qué hicimos? ¿Cómo pudimos permitir esto? Dejamos ir al pueblo, ya no nos sirven como esclavos. Vamos a arremeter contra ellos porque están encerrados en la tierra. El desierto los ha encerrado. Eso era lo que él pensaba. Eso era lo que Dios sabía que iba a pensar. Dios instó a que pensara de esa manera, porque el enemigo no conoce los planes de Dios. Digan: Satanás no conoce los planes de Dios. Querido, tú y yo estábamos en Egipto. Estábamos esclavos de Faraón, el Faraón de este siglo. Bueno, mal o bien comíamos, pero no éramos libres. No éramos libres. Hacíamos lo que nuestros impulsos y nuestros deseos nos dictaban. Espero que eso sea pasado, y que nos sigamos siendo esclavos de nuestros impulsos y de nuestros deseos. ¿Por qué? Porque cuando viene Cristo a nosotros nos trae libertad. Él trajo libertad a tu vida, y junto con la libertad, ¿qué es lo que viene? El gozo. El pueblo salió gozoso. Pero aunque eres libre, querido, aunque eres libre, Satanás piensa en ti y dice: encerrado estás en la tierra, el desierto te ha encerrado. Y se te viene con todo. Una vez libre, el enemigo vuelve a atacar con todo lo mejor que tiene, con todo su ejército, con todo su arsenal, más de 600 carros escogidos, y se nos viene. Dice el versículo 10 que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos y lo vieron, se percataron de la presencia de él y temieron. Se julepearon.
Miedo bárbaro cuando el pueblo reconoce y siente la presión del enemigo. Temieron, dice. ¿Por qué? Porque vieron sus circunstancias. Y el pueblo clama a Dios, pero no clama como debería. No clama como clamaría un hijo, sino que clama en protesta, con queja, con murmuraciones. No entendieron y se le vinieron a su líder airados para pedir explicaciones. Cuando uno no entiende lo que Dios está haciendo, queridos, normalmente nos embroncamos con Dios, con el líder, con la iglesia, con el gobierno, con todo el mundo. Queremos explicaciones, nos embroncamos. Pero ¿por qué el pueblo temió y Moisés no? ¿Por qué el pueblo se julepeó, entre comillas, y Moisés no? Bien sencillo, porque Moisés confiaba que esa circunstancia era plan de Dios y el pueblo se quejaba a Dios por su circunstancia. ¿Se entendió? Amén. Entonces, ¿qué era lo que veía Moisés? Moisés veía a Dios, veía su gloria, veía la tierra prometida. ¿Qué era lo que veía el pueblo? El enemigo, su circunstancia y Egipto. Digan conmigo, miraban cosas diferentes. Querido, Moisés, por medio de la fe, se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él veía a Dios en el mundo espiritual, cómo Dios se estaba moviendo. Él podía saber porque ya sabía lo que Dios le había dicho, porque el profeta es, y él recibe la instrucción de Dios. Y lo veía Dios moviéndose de aquí por allá. Dice Hebreos 11:27, por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuántos de nosotros nos sostenemos, nos mantenemos firmes en la fe, como dice acá? Porque está obrando en cada situación. Si vos no lográs ver a Dios obrando en cada situación, te parece que estás solo. Lo único que mirás es el pueblo enemigo y la circunstancia y el mar rojo de un lado. Entonces vas a querer murmurar, vas a querer venirte en contra de quien sea. ¿Cómo será la cosa que hasta Moisés tuvo que ver lo que no se veía para sostenerse? El pueblo se quejaba. Pero no estábamos mejor antes, no estábamos más buenos servir a los egipcios que morir en el desierto. Ahora están frente al mar. ¿Saben lo que significa mar en la Biblia, queridos? Multitudes. Digan multitudes. Y frente a las multitudes, queridos, tenés dos opciones. O la conquistás por fe, o el enemigo te vuelve a esclavizar. Conquistar por medio de la fe. Nosotros estuvimos hablando con los hombres el viernes pasado, que fue cuando, anteayer, y estuvimos hablando de conquistados para conquistar. Una palabra directa al corazón, impresionante, y hablábamos muchas cosas que después les voy a comentar. Pero ¿saben qué? Conquistar por medio de la fe incluye nuestra confianza en que Dios es el que pelea nuestras batallas. Y cuando sabemos que Dios es el que pelea nuestras batallas, tenemos paz. Dice ahí la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Codealo y decirle: quédate tranquilo. Otra vez decirle: quédate tranquilo. Y voy a decir: bueno, está bien, Dios se dio y tal, pero ¿por qué no abrió el mar rojo antes? ¿Por qué tiene Dios que esperar hasta último momento vos para hacer lo que tiene que hacer? No, Él siempre llega a tiempo. Digan: Él siempre llega a tiempo. Para conquistar el mar, de acuerdo a lo que decía Moisés al pueblo, en primer lugar hay que no temer. En segundo lugar, estar firme. Y en tercer lugar, tener fe. ¿Cuántos de nosotros optamos por esto? La Escritura nos dice, Moisés le dice: no temáis, estad firmes. Y dice: porque los egipcios que has visto nunca más para siempre le veréis. Hay que tener fe. Es decir, abrir los ojos para ver la salvación de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? O sea que, queridos, yo lo que te quiero declarar en el nombre de Jesús, que vos tenés victoria definitiva contra el enemigo. Tenés victoria definitiva contra las cosas que te dominan. Tenés victoria definitiva contra los vicios que te atan. Victoria definitiva contra las actitudes que hasta ahora te vencían. En el nombre de Jesús, todos los enemigos, cada egipcio representa un enemigo. Porque el enemigo te persigue. ¿Cuántos te persiguen? ¿Qué enemigo te persigue? Pregúntale: ¿qué enemigo te persigue? Cuando se te viene el malón encima, querido, cuando los problemas te acosan, cruzar el mar, pero está cerrado, no hay camino, no encontrás salida. Sos consciente que el enemigo existe, pero también que el enemigo insiste, que es una guerra, lo sabés. Pero cuando sentís el galopar de los caballos, cuando sentís que se te viene todo encima, uy, ¿dónde está tu mirada? Hoy el Señor te pregunta: ¿dónde está tu mirada? ¿Reaccionas como el pueblo mirando las circunstancias, o reaccionas como Moisés con tus ojos puestos en Jesús, autor y consumador de tu fe?
¿Cómo reaccionas? Es un estado mental. El enemigo ya fue vencido, pero aún existe e insiste. Él está queriendo ahí armar de la suya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el mar? ¿Qué vas a hacer con las multitudes? Las multitudes están en el mundo. Digan, las multitudes están en el mundo. Hay que conquistar. En el mar Dios muestra el poder. En el mar Dios se glorifica su nombre. En el mar sepulta a sus enemigos. En el mar Él mata las plagas del devorador. Todo eso lo hace en el mundo. Y todos tus enemigos caen por tierra. 10:19 de Éxodo dice: entonces Jehová, esto para hacer un análisis nomás, trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. 11:31 de Números: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de camino para el otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Mirá lo que hace Dios. Va a decir, pero ¿y qué tiene que ver esto con? Escúchame, si lo que camina un individuo es lo indicado, este espacio podría ser 48 kilómetros. Pero si el historiador realmente inspirado se refería a la marcha del pueblo, entonces por día, ¿no?, bajo ese desierto arenoso y el sol que le daba de punta, entonces ellos avanzarían unos 16 kilómetros. Y dice la escritura de que eran 16 kilómetros, y eso es así, para un lado, 16 kilómetros para otro. Estamos hablando de 32 kilómetros con una inmensa nube de codornices que cubrían un espacio de 64 kilómetros de diámetro a una altura de casi 1 metro. A ver, eso sí que es abundancia, ¿no? Digan conmigo, eso es abundancia. Digan, sobrenatural. ¿De dónde saca el Señor todo eso? ¿Sabe qué? Dice que la sacó del mar. La trajo de las multitudes. La provisión viene de ahí, querido. El fortísimo viento occidental es el Espíritu de Dios, el Espíritu poderoso de Dios que quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Y dice, ni una sola de ellas quedó. Digan, ni una sola de ellas quedó. Pero el mismo fuerte viento también, que es poderoso, dividió el mar e instó a los egipcios a perseguirlos. Tampoco quedó ni uno de ellos. Digan, no quedó ni uno de ellos. Y también el mismo viento de Jehová trajo desde el mar las codornices. O sea, lo que te estoy diciendo es que Dios elimina todas las plagas que te quieren atacar, no te deja ninguna viva. Dios elimina a tus enemigos, no deja ni uno. Y también es Dios el que te mueve por la vida, te protege, te cuida, te salva, te sana y te abastece todos los recursos que necesitas para vivir. Dale el aplauso al Rey. Ese es mi Dios, digan, ese es mi Dios. El pueblo miraba a Egipto, extrañaban la panzada de cebolla y de ajo que se hacían. ¡Qué impresionante! Aunque el costo era elevadísimo porque era a cambio de su libertad, pero ellos tuvieron, no lo podemos juzgar, queridos, tuvieron 400 años atados, varias generaciones. La pregunta es, ¿qué te ató a ti? Decirle a tu compañero, no mires a Egipto. Decirle, no retrocedas. Decirle, no mires atrás. El Mar Rojo, querido, no se abre mordiéndose las uñas y temblando ahí con julepeado. No se abren con críticas, con murmuraciones. El Mar Rojo no se abre con quejas y con pedir explicaciones. Para abrir el Mar Rojo se necesita fe y obediencia. Digan, se necesita fe y obediencia. La fe te trae paz, está tranquilos. Y la obediencia te trae acción, avanza, dile al pueblo que vaya. Así que, queridos, te vengo a decir de parte del Señor, avanza. Conquista el mar, conquista las multitudes, porque desde allí Dios envía tu sustento. Dijo que trajo desde el mar las codornices. Tus enemigos, queridos, están derrotados, ya fueron, marcharon, están destruidos. Nunca más los verás, dice la palabra. Jesús los mató a todos en la cruz. No hay ninguno que en Jesucristo no lo haya vencido en la cruz. Ninguno. Por lo tanto, no te amedrentes. Ay, no, porque yo sí, entonces capaz que hay personas que le tienen miedo al enemigo, le tienen miedo al diablo, o glorifican al diablo por todo lo que hace. No hay ninguno que no haya sido expuesto por el Señor Jesucristo, de acuerdo a Colosenses. Los avergonzó a todos y los hizo desfilar a todos. Digan, ese es mi Dios. Entonces, Jesús los mató a todos en la cruz. Cuando digo mató, ya saben, los venció. Alza tu vara, querido.
Alza tu vara, extiende tus manos, golpea las aguas, divide el mar. Ahí es donde Jesús, donde Dios comienza a moverse. No antes, si tú no marchas, la que das. Solo cuando marchas. Él dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos que marches. Digan conmigo, estrategias de fe. Eso hablábamos con los hombres, estrategia más rara que Dios le dio a Josué para derribar los muros de Jericó. Pero son estrategias de Él. Lo que tengo que hacer yo es creer, obedecer. Y el Señor va a hacer lo que sabe hacer. Quiero decirte, querido, que tú trabajas junto a Dios, que tú trabajas con Él. La nube, querido, se pone entre ti y tus enemigos. Tinieblas para ellos, luz para ti. Frío de muerte para ellos, calor de vida para ti. Digan, obra sobrenatural. Y como que el Señor los invita, le dice, vengan, le dice a los enemigos, entren, persíganlo. Y a sus hijos le decía, sigan tranquilos, yo los entretengo. Ya pasaron todos, vamos arriba. Ya está todo, está el último, buenísimo. Dios mira, dice, desde la columna de humo y de fuego y trastorna el campamento enemigo. Le saca las ruedas. Y ellos se dan cuenta de la situación y dijeron, rajemos, Dios está con ellos. Ahora nos dimos cuenta que tarde piaste. Querido, extiende tu mano, como le dijo Dios a Moisés. Extiende tu mano, extiende tu mano. Dice, y al amanecer fueron derribados. Digan amanecer. Yo declaro sobre tu vida un nuevo día viene para ti en el nombre de Jesús. Después que obedezcas y tengas fe y cruces el Mar Rojo. En el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor te dice. Jesús lo mató a todos. Tú aceptaste su guía, aceptaste su corrección, su dirección. Tú fuiste bautizado y algunos lo van a hacer. De la misma manera que pasó allá así que tenés que creer, eso es fe. Decirle a tu compañero, créelo. Primera de Corintios 10:2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Moisés guió al pueblo a la salvación, queridos. ¿Por qué razón? Él guió al pueblo a la salvación porque tenía los ojos puestos en el galardón. ¡Wow! Y ese galardón era mayor que los tesoros de Egipto. ¿Cuál era ese galardón? 11:26 de Hebreos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés, hablando de Cristo, ¿sí? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuántos de ustedes tienen puesta la mirada en el galardón? El premio que el Señor le da a aquellos que le obedecen, a aquellos que confían en Él, a aquellos que cuando el Señor le dice, haz esto y lo hacen, no andan cuestionando ni llorando por los rincones, no andan señalando a las personas por su situación, personas que muchas veces justifican su fracaso criticando el éxito del otro. Eso no corre, queridos, como hijos de Dios, como hijos de esta casa, tenemos que estar en un nivel alto, 10 veces más que todos los demás de hacia afuera, porque vas a ser escogido para estar en lugares de privilegio, pero si tú no lo crees, vas a seguir en el mismo lugar. Yo declaro para aquel que crea que vas a ser escogido para estar en lugares preeminentes. En el nombre de Jesús. Pero tienes que entenderlo, querido. Tienes que saber que Dios es el que está en el asunto, porque hoy estás parado aquí. Pero el Señor te dice, solo se logra eso cuando tú avanzas y miras mi vida paso a paso. Entonces conquista el propósito, querido. Conquista el sueño que Dios te ha entregado. Pero eso no va a suceder añorando el pasado. Ayer ya pasó. Eso no va a suceder teniendo temor que te vuelva a suceder. No tengas temor que te vuelva a suceder. Con el Señor es distinto. Solo se logra avanzando, mirando a Jesús. Hoy estás parado aquí frente al mar, pero mañana al amanecer hay un nuevo horizonte. ¿Cuántos toman esa palabra? En el nombre de Jesús. Ayer fue pasado, hoy un nuevo desafío. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si te estancás por temor y desobediencia, corres el riesgo de volver a la esclavitud y podés demorar o podés anular los planes de conquista que Dios tiene para tu vida. Dios nos ha cedido estrategias. Tenemos un grupo, estamos con una pastora pidiéndole al Señor las estrategias para conquistar. Porque es tiempo, estamos en el tercer periodo, es tiempo de la manifestación de su gloria. Hemos pasado por todo el proceso y tenemos mucho trabajo, queridos. Mucho trabajo. Tenemos Nueva España, Ipusa, El Ombú, Paja Blanca, Unión, La Teja, La Bollada, el interior del país. ¿Cuántos nos siguen?
¿Cuántos nos siguen con entusiasmo? Con ganas de hacer algo para el Señor. Queridos, se ríe la pastora. Amén. Vamos arriba. Y si el Señor dice, hey, vamos a avanzar, y ustedes miran y el mar está cerrado, ¿creerían que el Señor nos dio un cayado, nos dio una vara para levantarla y para decir que se abra el mar? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Entonces dijo el pueblo, por Jehová y por Gedeón. Siempre es por Dios y por alguien, queridos. El Señor siempre va a utilizar a alguien para dirigir. Y no es que uno ande pidiendo la dirección, eso es cuestión de Dios. Yo no se lo pedí, pero lo quiso así. Y quizás mañana esté otro, pero también nosotros tenemos que tener eso en mente. Dios siempre va a utilizar a alguien, un profeta, a quien Él revele su secreto. Y en este caso le reveló lo que él iba a hacer. Le dijo hasta cómo iba a pensar el faraón. Y Moisés actuó en obediencia y fe. Así que ¿cuántos nos siguen una vez más? Amén, gracias Señor. Entonces hoy comenzamos a conquistar el mar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque ahí es donde se glorificará el Señor por el poder del Espíritu. Amén. Así que ponete en pie, por favor, y vamos a estar orando a nuestro papito, dándole gracias por esta palabra, pero que no sea una palabra de incentivo y de buena onda solamente. No, que sea el Espíritu Santo el que marque tu vida y que tú puedas entender que no tienes que tener temor a nadie, aunque estés entre la espada y la pared, aunque estés entre tu enemigo y el mar. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.